Profe, ahí les puse en el grupo de WhatsApp el documento que encontré que había traducido el año pasado. Perfecto, sí. También un compañero de ustedes realizó la traducción. Entonces se la vamos a compartir. Sebastián también la tiene. Muy bien. Bueno, rápidamente voy a recordar lo que habíamos visto. Sí les voy a pedir, como va a ser solo una hora, que hagan todo el esfuerzo por prestar la mayor atención posible para que podamos aprovechar al máximo este espacio de hoy. La idea de no hacerlo 2 lecciones es con la intención de que podamos prestar la mayor atención posible y así no terminar en 2 lecciones que puede hacer que no se aprovechen al máximo. El tema que estamos viendo son fuentes de electrones. Lo que hemos estado hablando es cómo logro emitir electrones y luego cómo logro canalizar esos electrones en un haz para diferentes aplicaciones, más en física de plasmas y en la parte industrial, también aeroespacial y también militar. Resulta muy importante el tema de lograr haces de electrones. Así, después de este tema, veremos haces de iones, pero de momento nos estamos concentrando en haces de electrones. Entonces, rápidamente hablo respecto a las fuentes. Recordarles el contexto en el que estamos viendo esto. Ustedes logran ver el mouse mío. ¿Logran ver el mouse? Sí, profe. Sí. Entonces, estamos en esta parte correspondiente a fuentes de partículas y ahí tenemos 2. Tenemos fuentes de electrones y tenemos fuentes de iones. En las fuentes de electrones tenemos varias, al igual que en las fuentes de iones. Entonces vamos a ver, como les mencionaba, estas 2 que se agrupan dentro del tema de fuentes de partículas, que es un tema, como mencionaba, relevante para física de plasmas. Otra parte importante es las fuentes de radiación. Aquí ya no estamos hablando de electrones e iones, sino estamos hablando de fotones, de radiación, que eso también es muy importante. Y así existen varias que veremos. Y luego existen ya las fuentes de plasma, que es cómo genero el plasma como tal. Y ahí es donde vamos a ver las descargas oscuras, las descargas luminiscentes, las descargas de arco, y vamos a pasar a las fuentes de radiofrecuencia, que incluye las fuentes de microondas. Entonces, muy importante ubicarnos en el contexto en el que estamos, que ahora estamos hablando de fuentes de electrones. Voy a mencionar rápidamente, que esto ya lo habíamos visto, las distintas fuentes y el principio físico en el que se basan. Están las fuentes de emisión térmica. Entonces, tenemos, por ejemplo, los filamentos calientes. Cuando usted tiene un bombillito de las luces de Navidad, si usted saca el filamento y lo pone a una fuente de corriente, lograría que se ponga incandescente. Y ese filamento le permitiría emitir electrones. Entonces se vuelve una fuente de electrones. Luego tenemos la emisión fotoeléctrica, que vamos a recordar en qué se basa. Luego está la emisión de campo, los cátodos huecos y la emisión electrónica secundaria. Entonces, estas son, en resumen, todas las fuentes de electrones que vamos a ver. Las más usadas son las fuentes de cátodo hueco y las de filamento caliente. Entonces, es muy importante en las de emisión termoiónica, lo que vamos a hacer es calentarlas. Y para lograr que emita electrones, necesitamos alcanzar una energía equivalente a la función de trabajo, que es la que vemos aquí. Aquí vemos algunos ejemplos de wolframio, tantano, níquel, cesio, platino, etcétera, y su función de trabajo, que no es más que la energía que necesito para arrancar esos electrones de ese metal. Entonces, en algunos casos es
fácil arrancar electrones como en el cesio y en algunos otros casos es difícil como en el platino. La función de trabajo es cuánta energía necesito para arrancar. Eso en cuanto al tema de emisión térmica. Yo puedo calentar un filamento y que me emita electrones. Luego está la otra fuente, que es la fuente de emisión fotoeléctrica, que se basa en el principio del efecto fotoeléctrico. Esto es que inciden fotones, es decir, incide radiación en la superficie y esa radiación que incide tiene la energía suficiente para arrancar electrones de esa superficie y entonces el electrón salta. Por eso decimos entonces que esto es una fuente de electrones y es conocido como el efecto fotoeléctrico, que quien lo explicó fue Albert Einstein y fue gracias a esa explicación que ganó el premio Nobel. Desde luego el fotón tiene que incidir en la superficie con una energía superior a la función de trabajo, que era lo que les mostraba antes. Entonces recuerdo de nuevo, están las funciones de trabajo para distintos materiales y entonces resulta importante que para algunos va a ser mucho más fácil lograr arrancar esos electrones y para otros va a ser mucho más difícil. Luego tenemos las fuentes de emisión o fuentes de emisión de campo. Lo que buscamos aquí es usar electrodos con puntas muy agudas. Aquí representado esto como una punta que tiene un radio R. Entonces, si esto lo tengo a un potencial determinado y tengo otro electrodo cercano, pues tendré un campo eléctrico y ese campo eléctrico será igual al voltaje dividido o al potencial dividido entre el radio de curvatura que tengo aquí. Entonces, si este radio es muy pequeñito, como sería el caso de una zona puntiaguda, si este radio es pequeñito, pues claramente el campo eléctrico se hace gigantesco y en el momento que el campo eléctrico se hace grande, lo que logramos es que esa misma fuerza eléctrica arranca los electrones y por eso decimos que es una fuente de electrones y se conoce como fuente de emisión de campo justamente porque se basa en el principio de hacer el campo eléctrico en estas zonas agudas muy intenso. Los campos eléctricos, entonces podríamos hablar de 5 gigavoltios por metro, eso es 5 por 10 a la 9 voltios por metro. Verán ustedes, son campos eléctricos sumamente intensos para lograr densidades de corriente de torno a 10 a la 7 amperios por metro cuadrado. Esto lo lograríamos en tungsteno. Pero vean cómo hay un valor de umbral donde pasamos de una densidad de corriente prácticamente nula a una densidad de corriente alta. Eso es justamente cuando ya el campo eléctrico llega al valor crítico donde resulta emisión de electrones. Luego tenemos las fuentes de cátodo hueco. De nuevo, lo que tenemos es el principio de un cátodo o un ánodo. Esto es algo importante que habíamos visto, ¿verdad? Desde el punto de vista de física general, cuando le enseñan a uno el cátodo y el ánodo, este espacio está vacío y entonces decimos que el campo eléctrico es voltaje entre separación de los electrodos y podemos encontrar el voltaje en función de X y de la distancia que los separa y vemos que hay una relación lineal, es decir, el potencial eléctrico se va incrementando de una manera lineal, pero eso es cuando tenemos vacío. El detalle es que en las fuentes que estamos viendo
aquí ya no hay vacío. Aquí hay una alta densidad de partículas cargadas, en este caso electrones. Entonces, ese campo eléctrico que hay aquí en medio y ese potencial eléctrico aquí en medio ya tiene una forma diferente, que es justamente esta. Observen, el hecho de que estén presentes esta gran cantidad de electrones trasladándose del cátodo al ánodo hace que el voltaje ya tenga otra dependencia diferente. Y vean aquí una dependencia con X como la 4/3, cuando en el caso de que estuviera en vacío, la dependencia era como X a la 1, una relación completamente lineal. Y así la densidad de corriente pues también tiene una dependencia diferente de esta forma. Y entonces estas ecuaciones que describen cómo varía el potencial en una configuración de electrodo con partículas cargadas en medio, es la que se conoce como la condición de flujo límite de carga-espacio de Child. Este Child es el apellido del señor que planteó esta teoría. Es decir, básicamente su teoría dice, en una configuración de cátodo-ánodo donde hay una cantidad considerable de partículas cargadas en medio, el voltaje y la densidad de corriente varían de esta forma. Ya no tienen esta dependencia, que es la que a uno le enseñan cuando aquí hay apenas un electrón o un protón. Pero ya cuando hay muchos, ya el voltaje y la densidad de corriente tienen otra dependencia y eso es lo que llamamos la condición límite de carga-espacio de Child. Y eso va a ser relevante para el tema que vamos a ver hoy. Entonces, esto nos lleva a expresar gráficamente lo que les mencionaba. Cuando ya tenemos muchas partículas cargadas aquí, pasamos de una relación lineal entre el voltaje y X, que era lo que teníamos aquí, el voltaje y X, una relación lineal, que es cuando tenemos vacío, a un comportamiento diferente cuando ya tenemos muchas cargas ahí en medio. Y vean ustedes que la función ya ahora toma esta forma curva que está aquí, que es justamente esta. Esta ecuación que está aquí es la que plantea Child aquí en la parte superior. Todo, aquí aparecen valores que son constantes, y entonces el voltaje varía como X a la 4/3, que es lo que tenemos aquí, X a la 4/3. Entonces, cuando ya hay muchas partículas cargadas en medio aquí, el voltaje cambia con X de esta forma, siguiendo esta relación curva. Ya no lo hace de manera lineal, como sería el caso cuando solo tengo una partícula ahí en medio. Y esto es lo que se conoce la condición límite de carga-espacio de Child, porque Child fue el que planteó la teoría. Y entonces, si vemos cómo cambia la densidad desde el cátodo hasta el ánodo, cómo cambia el campo eléctrico desde el cátodo hasta el ánodo, eso es lo que está representado aquí. Aquí tenemos el cátodo en 0 y aquí tenemos el ánodo en D. De nuevo, este es el cátodo en X igual 0 y este es el ánodo en D. Entonces, observen cómo el campo eléctrico va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta llegar al ánodo. Si fuera el caso de que tuviéramos solo una partícula en medio, entonces sabemos que ese campo eléctrico es constante, que está representado por estas líneas de puntos. Pero en este caso, como tenemos una alta densidad de partículas cargadas, el campo eléctrico ya tiene otra dependencia. Ya no es constante, va variando con X. De igual manera la densidad. La densidad, desde que empezamos en el cátodo, tengo muchos electrones y por eso este Ne es la densidad de electrones. Existen muchos electrones ahí y luego conforme me voy al ánodo, la cantidad de electrones va decreciendo, 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 hasta que llega a un valor determinado que es el que llamamos Na, la densidad de electrones en el ánodo. Entonces me devuelvo
aquí hay muchos electrones porque están siendo emitidos por el cátodo y esa cantidad de electrones va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta que yo me acerco al ánodo donde tiene un valor constante, que es lo que yo llamo densidad de electrones en el ánodo. Entonces vean el comportamiento de la densidad, también es muy diferente. Bueno, entonces las fuentes de cátodo hueco existen distintas configuraciones, pero se les llama cátodo hueco justamente porque mantienen un hueco entre los electrodos. Entonces observen que por aquí inyectamos el flujo de gas. Imagínense que esto es una geometría cilíndrica y esto es un tubo. Y entonces esta carcasa está a un potencial y por aquí tengo un anillo que está a otro potencial, por ejemplo, positivo. Entonces logro que el gas cuando pase por aquí se ioniza, genera electrones y esos electrones salen acelerados porque esto está positivo y salen impulsados por la misma cantidad de movimiento que tiene el flujo de gas. Y así existen variantes, ¿verdad? Existen variantes. Podemos poner alrededor de la geometría cilíndrica bobinas de calentamiento, o sea, básicamente alambres que calienten la carcasa. Entonces por aquí inyecto lo que quiero ionizar, lo ionizo y la carcasa y este anillo están formando los electrodos y entonces las partículas salen expulsadas. Por eso le llamamos que es una fuente de electrones. Más variantes, ¿verdad? De nuevo, observen cómo varían la geometría, las partes, pero tiene la característica la fuente hueca que siempre hay una inyección de gas, ioniza, está el electrodo externo, que es el que acelera los electrones y salen. Aquí otra variante. Vean que una cosa común es tener alambres o bobinas que calienten, porque eso ayuda al proceso de ionización, a ionizar, generar electrones, generar iones en esta zona, que luego por la carcasa estar a un potencial y este anillo a otro, entonces ellos salen expulsados. De nuevo, otra variante, aquí bobinas de calentamiento. Por aquí tenemos tungsteno, inyectamos lo que queremos ionizar y de nuevo tenemos el electrodo externo para que las partículas salgan. Otra variante, que nada más la enseño porque ya la habíamos visto anteriormente. Y por último está la fuente de emisión secundaria electrónica, que esta no es más que el principio de que cuando los iones vienen en su camino y chocan con el cátodo, arrancan electrones, arrancan por el golpe con el cátodo, arrancan electrones. Ya una vez arrancado el electrón, entonces empieza a ser acelerado hacia el ánodo. Y esta no es una fuente muy utilizada, las más utilizadas son las de cátodo hueco y las de filamento caliente, como les mencionaba. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase pasada. Esto ya es un tema nuevo, características de fuentes y haces. Hasta aquí nos hemos centrado en hablar de fuentes, ¿verdad? Y simplemente con el objetivo de emitir electrones. Pero existen aplicaciones donde se requiere que no solo se emitan electrones, sino que esos electrones formen un haz. Y deseable que ese haz esté focalizado, inclusive existen aplicaciones donde se quiere que la distribución de energía sea monoenergética. ¿Qué quiere decir eso? Que las partículas tengan una misma energía, todas, o prácticamente un valor muy, muy cercano entre sí. Dependiendo de la aplicación, se requiere entonces que sean en forma de haz, que además esté bien focalizado y en algunas aplicaciones que todas esas partículas en el haz tengan la misma energía. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo puedo garantizar yo que formo el haz, cómo puedo focalizar el haz, cómo puedo desviar el haz.
si la aplicación así lo requiere. Ya sea hasta el momento cómo generar los electrones por las fuentes que acabamos de ver, pero lo que no sabemos todavía es cómo focalizar el haz, cómo desviar el haz si fuera el caso. Entonces, primero que todo, recordar algo básico. De nuevo, tenemos la configuración de cátodo y ánodo. Observen que aquí estamos considerando un escenario donde lo único que se mueve en medio son electrones, nada más electrones. Si nosotros queremos calcular la velocidad de esos electrones, bueno, es relativamente simple, porque lo que tenemos que hacer es utilizar la conservación de la energía. Es decir, yo sé, yo tengo un medio, masa, velocidad al cuadrado, tiene que ser igual a carga por el voltaje o la diferencia de potencial entre los electrodos. Esto no es más que la energía potencial eléctrica y esto es la energía cinética. Es decir, al inicio, lo que nosotros tenemos aquí es una energía potencial eléctrica almacenada que se convierte en energía cinética para que los electrones se puedan mover. Entonces, parto de una energía, los electrones al inicio parten del reposo, su energía cinética es 0, pero su energía potencial eléctrica es máxima, y después, cuando llegan al ánodo, su energía cinética se hace máxima y su energía potencial eléctrica se hace mínima. Entonces, si usted despeja de aquí la velocidad, lo que obtiene es esta fórmula. Entonces, con esto usted calcula cuál es la velocidad de los electrones y la calcula sabiendo el voltaje o la diferencia de potencial entre los electrodos. Así de fácil. Entonces, recordemos que cuando nosotros llegamos, cuando las partículas llegan al ánodo, acá, la densidad ha venido cayendo. Si hiciéramos una gráfica aquí, veríamos que la densidad de electrones parte de un valor alto, pero luego llega aquí a un valor menor, que es justamente esto. Esta es la densidad justo antes de llegar al ánodo. Entonces, y recordemos que el potencial cambia con la distancia X, que está aquí, cambia de esta forma, siguiendo el límite de carga-espacio, que es lo que tenemos aquí. Tenemos por aquí, es esto. Siguiendo justamente lo que la teoría de Child plantea. Muy bien, vamos a borrar. Recordemos, y esto lo puse en el supuesto de que no me devolvía a repasar lo que mencioné antes, de que el campo eléctrico desde el cátodo hasta el ánodo no sigue un valor constante, sino que va incrementándose. Como lo mencioné antes, que la densidad va cayendo hacia el ánodo hasta un valor fijo, que es justamente este. Entonces observen cómo yo puedo saber cuánto es la densidad en el ánodo, si sé cuánto es el voltaje entre los electrodos, la separación, la carga elemental, epsilon sub 0, que es un valor constante. Muy bien, entonces, si a mí me interesa saber cuál es el flujo de electrones, que eso es lo que quiero,
lo que tengo que hacer es dividir la densidad de corriente entre la carga. Y sabemos que el flujo, por definición, también lo entendemos como el producto de la densidad por la velocidad. Entonces, si nos devolvemos a lo que teníamos antes, nosotros ya teníamos la velocidad y teníamos la densidad. Voy a devolverme un instante. Teníamos la densidad, que es esta, y teníamos la velocidad. Con esto calculo la velocidad y con esto tengo la densidad. Entonces, si multiplico los dos, la densidad y la velocidad, pues voy a obtener el flujo como tal. Entonces, esto me daría cuántos electrones por segundo por metro cuadrado están avanzando hacia el ánodo como tal. Donde D, esta D que está aquí, es la separación entre los electrodos y estamos asumiendo de que esta configuración sigue la relación de Chai. Entonces, recordando, la configuración que estamos describiendo es esta, donde yo tengo un cátodo y tengo un ánodo que constituye una rejilla. ¿Y por qué una rejilla? Porque yo necesito que las partículas se aceleren, ¿verdad? Cuando yo tengo una partícula aquí y ella va para allá, yo necesito que se acelere. Si tengo esto a un potencial positivo y es un electrón, pues claramente se va a acelerar para acá. Pero como es una rejilla, muchos de esos electrones pasarán a través de la rejilla y entonces esto ya constituye un haz, que es lo que estamos viendo. Ahora ya estamos hablando de haces, y la variante importante es que ahora el ánodo ya constituye una rejilla, justamente para que los electrones pasen de un lugar a otro. Permítanme un instante. Entonces, observen que esto es el ancho del haz. Aquí tenemos el ancho del haz, que es D, justamente. Y entonces, este va a ser un parámetro muy importante, el ancho del haz, que es lo que yo estoy llamando como D, en este caso. Vamos a borrar esto. Muy bien, entonces, manteniendo en mente el haz que les mostraba ahora, ¿verdad? Este es nuestro haz, con un ancho D, con una densidad de corriente, con una energía, las partículas con una energía, que para efectos nuestros la vamos a dar en electronvoltios. Entonces, si quisiéramos calcular el flujo de potencia del haz, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese voltaje de los electrodos, el cátodo y el ánodo en rejilla, por
la densidad de corriente. Entonces, la densidad de corriente ya me la da la teoría de Child y el voltaje es un valor que defino yo lo puedo definir. Entonces, el producto de estos dos me da el flujo de potencia del haz, que esto viene a ser cuánta energía por segundo por metro cuadrado estamos entregando en el haz. Y eso es lo mismo que decir watts por metro cuadrado. Pues aquí es cuánta potencia por metro cuadrado está entregando ese haz o cuánta energía por segundo por metro cuadrado está entregando el haz. Observen entonces que esa potencia por metro cuadrado termina dependiendo del voltaje que tengamos en los dos electrodos. Depende de algunas constantes, depende de la masa de la especie, y esto va a llevar a un tema muy interesante. Y desde luego también depende de la separación entre los electrodos. Tal vez recordemos, para no confundirnos, que esa D minúscula, observen, esa D minúscula es esto que está aquí, ¿verdad? Esa D minúscula es la separación entre los electrodos, mientras que la D grande es el ancho del haz, para que eso no lo olvidemos. D pequeña es la separación entre los electrodos. Entonces, si yo hago el D muy grande, el flujo de potencia va a ser menor. Pero si yo incremento el voltaje, el flujo de potencia va a ser mayor. Ahora, si lo analizo desde el punto de vista de la especie que estoy acelerando en el haz, pues tengo que fijarme aquí en esta masa. Si esta masa es de electrones, entonces como es una masa muy pequeña, los electrones van a tener un flujo de potencia muy alto, viendo la relación. Mientras que los iones, que tienen esta masa muy grande, llevará a que esta potencia sea baja. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que si usted quiere un flujo de potencia de haz alto, pues utilice electrones. Utilice electrones. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Si quiero un flujo de potencia de haz alto, utilizo electrones. Muy bien. Entonces, si nos vamos de nuevo a la figura que les mostré, la figura base, vamos a considerar que este haz tiene una geometría cilíndrica. Entonces aquí lo que formaría en sección es un círculo de diámetro D. El diámetro es D. Entonces, ese diámetro, con ese diámetro yo podría calcular el área. Y vean justamente que yo lo que hago es el radio, que es el diámetro partido a la mitad, al cuadrado. Entonces eso me da el área. Y recuerden ustedes que el J se define como corriente entre área. Lo que yo estoy haciendo aquí es justamente multiplicar el J por el área para obtener la corriente. Entonces, con esto yo obtengo la corriente del haz. Esto lo que me está diciendo es cómo obtengo la corriente del haz. Me interesa a mí de que ese haz tenga
una corriente muy intensa, porque el objetivo de tener un haz es justamente que estén siendo transportadas en ese haz muchas partículas cargadas. Entonces, que la corriente sea alta es un parámetro muy importante. Yo busco que la corriente sea alta en un haz, porque eso me va a dar un haz mucho más denso en partículas, dependiendo de la aplicación. Existen aplicaciones donde interesa que ese haz sea muy denso, otras tal vez menos denso. Recuerden ustedes que D es el diámetro del haz y J es la densidad de corriente del haz. Desde el punto de vista de la teoría de Child, esta J alcanza un valor máximo de acuerdo a la formulita que habíamos visto atrás, que lo describe la teoría de Child. Muy bien. Ahora, es muy importante cuantificar cuando un haz ha sido bien diseñado o no. Eso es muy importante. Entonces, para cuantificar eso, se usa lo que se llama la figura de mérito. La figura de mérito es una cantidad que me permite caracterizar el rendimiento de algo. O sea, con eso, si la figura de mérito tiene un valor alto, yo digo que el diseño tiene un buen rendimiento. O sea, que fue bien diseñado. Si tiene una figura de mérito baja, entonces el diseño fue mal. ¿Cómo puedo cuantificar eso desde el punto de vista de un haz? Resulta que lo que yo hago es dividir la corriente que tiene el haz entre el voltaje que tienen los dos electrodos. Aquí estoy comparando la corriente que tiene el haz con el voltaje que le aplica la fuente a los electrodos. Y esto lo llamo permeabilidad o penetración, permeance en inglés, que se representa por esta letra P. Esta comparación de la corriente del haz con el voltaje del haz es lo que para los haces de electrones vamos a llamar figura de mérito. Esto lo que quiere decir es que si el permeance tiene un valor alto, el haz de electrones, el diseño del haz de electrones tiene un alto rendimiento. Si esta P tiene un valor muy bajo, el rendimiento del haz de electrones es muy malo. Entonces, esto le permite a usted saber cuándo hace usted un diseño de un haz, si ha sido bien diseñado o mal diseñado. Y vean que tiene sentido, porque ¿qué significa un P muy grande? Lo que significa es tener una corriente muy alta con un voltaje muy bajo. Claro, eso quiere decir que diseñé muy bien mi haz, porque está utilizando poca energía para energizar los electrodos y está generando mucha corriente de haz. Entonces ahí es donde yo digo que el permeance o la figura de mérito para este haz de electrones es muy alto, porque con un voltaje bajo logré una corriente de electrones alta. Si este cociente me sale muy pequeño, entonces quiere decir que el diseño de mi haz de electrones no tiene un buen rendimiento. ¿Recuerdan ustedes, si nos devolvemos, y antes de eso voy a borrar aquí, nos devolvemos la corriente del haz, yo la definí de esta manera. Entonces yo puedo utilizar esta formulita, la corriente del haz, en términos del área y de la densidad de corriente, y sustituirla aquí. La sustituyo aquí y obtengo esto. Vean cómo el permeance entonces depende de la densidad de corriente, depende
del diámetro del haz, depende del voltaje. Entonces, el diámetro del haz tiene que ver y la densidad de corriente tiene que ver. Desde luego yo buscaría que la densidad de corriente sea muy alta para lograr un valor de Pervins, un valor de P alto. Recuerden entonces que un valor alto de P indica un buen rendimiento de las. Un valor bajo de P indica un mal rendimiento de las. Eso le dice a usted si el diseño del haz que usted hizo es bueno o es malo. Lo interesante es que si usted supone que mantiene el área de sección transversal constante, que es lo que indica aquí, el P termina dependiendo principalmente de la geometría del extractor. El extractor es el cátodo o la fuente de electrones, que recordemos que puede ser efecto fotoeléctrico, emisión de campo, termoiónico, emisión secundaria o cátodo hueco. Eso es lo que yo llamo el extractor, la geometría que tenga el extractor. Y termina dependiendo de las rejillas de aceleración, que son, es el ánodo, que es el que tiene rejillas, ¿no? Como vimos antes. Entonces, podríamos asumir un haz que sigue la ley de Child. Eso es, que sigue las formulitas que vimos al inicio de la clase de hoy, ¿verdad? Eso es una teoría, es como la más aceptada. Pueden existir configuraciones que no sigan la ley de Child. Pero lo que sí me gustaría insistir, y ya lo mencioné, es justamente esto. Un Pervins grande es un diseño de fuente bueno. Un valor de P grande es un diseño de fuente bueno, que es lo que pretendemos, ¿verdad? Y como les decía, tiene sentido porque un valor de P grande implica una corriente de haz grande con un voltaje bajo. Eso sería lo ideal. Un haz que no consuma mucha energía, pero que sea muy intenso. Eso sería fabuloso. La configuración que estamos analizando es esta, donde el ánodo tiene forma de rejilla para que los electrones, cuando son emitidos por el cátodo, logren atravesar la rejilla. Son acelerados por el potencial positivo, pero pasan la rejilla y forman un haz. Muy bien, ahora vamos a hablar de la eficiencia eléctrica que tiene el diseño de ese haz de electrones. La eficiencia eléctrica. Entonces, para hacer eso, necesitamos plantear lo que sería la potencia requerida para operar la fuente. Y eso es lo que vamos a llamar P sub S. La potencia requerida para operar la fuente. Depende de varias cosas. Depende de P sub D, que es la potencia requerida para mantener la descarga. Por ejemplo, en un cátodo hueco, recordaban ustedes que dentro del cátodo hueco decía plasma. Bueno, ¿cuánta potencia necesito para mantener esa descarga ahí dentro del cátodo hueco? Esa sería PD. Luego tengo P sub F, que es la potencia requerida para alimentar filamentos y cátodos. En el cátodo hueco aún así había un filamento, un cátodo o un electrodo externo, o podrían haber filamentos de los que se calentaban, que les decía. Bueno, toda la potencia que se consume ahí para eso.
Y por último, cualquier otra potencia adicional que se requiera para mantener la fuente. Recordemos que IB es la corriente del haz. Y este V asterisco es cuánta energía necesito yo para arrancar un electrón. ¿Cuánta energía se necesita en la fuente para arrancar un electrón? Porque yo necesito que se emitan electrones primero y luego formo el haz. Recuerden que esto tiene relación con la función de trabajo. Porque cuánta energía necesito yo para arrancar un electrón es básicamente el valor de la función de trabajo, que es esto que tengo aquí. Este phi. Decía yo de que el cesio tiene una función de trabajo baja, mientras que el platino tiene una función de trabajo alta. Entonces, arrancar un electrón en cesio es mucho más fácil que arrancarlo en platino. Esta energía, si lo vemos ya desde el punto de vista de energía, que yo necesito para arrancar un electrón, es justamente lo que estoy representando aquí. Pero tengan claro que esto lo que representa es cuánto es esa energía que necesito yo para arrancar. Entonces resulta que en conclusión, cuando yo le pongo la fuente todas esas cosas, todas esas potencias para mantener la descarga, para los filamentos, para los cátodos o para cualquier otra cosa, al final la suma de todas esas potencias va a equivaler a multiplicar la corriente del haz por ese V asterisco. Y entonces el producto de esos dos me va a definir esa potencia requerida para operar la fuente. Muy bien, volvemos por aquí. Entonces, si nosotros queremos hablar ahora, vean que aquí estábamos hablando de PS, como la potencia para que la fuente opere. Y tiene este valor, ¿verdad? PS. Si queremos considerar la potencia total, tenemos que sumarle a esta potencia, para operar la fuente, la potencia del haz. Una cosa es la potencia del haz y otra cosa es la potencia para operar la fuente. Entonces, sumamos esas dos potencias, la potencia del haz y la potencia para operar la fuente, y eso nos da la potencia total. Si recordamos, la potencia del haz es la corriente del haz por el voltaje aplicado a los electrodos. Pero también recordemos que la potencia de la fuente es la corriente del haz multiplicada por V asterisco. Entonces, eso me da la potencia total. La suma de la potencia del haz más la potencia de operar la fuente. Entonces, teniendo eso, yo puedo comparar, hacer un cociente. Recuerden que una fracción es una comparación. Yo comparo el numerador con el denominador. Entonces, yo voy a comparar la potencia del haz con la potencia total. ¿Cuándo lograría una eficiencia fabulosa? Cuando la potencia del haz sea igual a la potencia total. Supongo, eso es casi que imposible, ¿verdad? Pero eso sería una eficiencia mágica, lograr que la potencia del haz sea igual a la potencia total. Ahí estaríamos diciendo que toda la potencia que yo le entrego para generar el haz se convierte o va al haz.
Eso sería fabuloso, ¿verdad? No tener ningún tipo de pérdida. Que toda la energía que yo le meto para generar el haz termina en el haz. Entonces eso sería una eficiencia altísima. Bueno, eso es lo que vamos a llamar Nu sub E, que es la eficiencia eléctrica. Entonces, si recordamos, la potencia del haz es el voltaje de los electrodos por la corriente del haz. Y la potencia total, aquí ya la teníamos. Entonces la sustituimos aquí. Desde luego este se cancela con este. Y entonces nos queda esto. Es decir, la eficiencia eléctrica depende del voltaje que yo le aplico a los electrodos y de V asterisco, que es ese potencial, esa energía que yo necesito para arrancar los electrones, para generar el haz. Muy bien. Entonces ya tenemos la eficiencia. Si yo tomo esa eficiencia que está aquí dada, fácilmente puedo convertirla en esta formulita. Observen, saco a factor común V sub 0, arriba y abajo, y me queda esto. Entonces puedo poner la eficiencia así. Esta fórmula y esta son exactamente iguales. Simplemente le estoy cambiando la forma. Pero esto entonces me dice a mí la eficiencia eléctrica. Ahora, pintemos, grafiquemos la eficiencia eléctrica. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Observen, aquí está Nu sub E, aquí en el eje Y, y aquí está el cociente V asterisco V sub 0, que lo tenemos por aquí. Entonces, piensen por un momento de que mantenemos el V sub 0 constante. Piensen por un momento que este V sub 0 es constante. Y que este V asterisco se va haciendo grande. ¿Qué significa un V asterisco grande? Aquí pueden abrir el micrófono para responderme. ¿Qué significa un V asterisco grande? El V asterisco guardaba relación con ¿qué? Pueden abrir el micrófono, el que guste. El V Con la función de trabajo era, profe. Con la función de trabajo, exactamente. Entonces, desde el punto de vista físico, ¿qué significa un V asterisco grande? ¿Alguno puede darme la respuesta? Cuesta más arrancar electrones. Exactamente, que cuesta más arrancar electrones. Entonces, si este V asterisco crece, ¿qué pasa con la fracción? Se hace pequeña, ¿verdad? Repito, si este V asterisco se hace grande, el denominador se hace grande y la fracción como un todo, que es la eficiencia eléctrica, se hace pequeña. Bajo el supuesto de que el V sub 0 es constante. Esto para visualizar, ¿verdad? Entonces, un V asterisco incrementándose, me llevaría a una disminución de la eficiencia. Y ahora les pregunto, de nuevo, pueden abrir el micrófono. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que si el V asterisco crece, la eficiencia eléctrica baje? Desde el punto de vista conceptual, no lo analicen. ¿Tendrá sentido? Tal vez, digamos, en ese caso, es que, digamos, si el V asterisco es demasiado grande, entonces, digamos, toda la potencia que usted necesita, digamos, para poder romper, digamos, o tal vez, sí, más que todo, digamos, romper los electrones, todo se va literalmente, digamos, a la potencia de la fuente. Entonces disminuye, digamos, la eficiencia. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta que quería oír. Claro.
Si el V asterisco es muy grande, toda la potencia o la gran mayoría de la potencia de la fuente se va solo en arrancar los electrones. Entonces la eficiencia eléctrica debería de bajar. Si usted utiliza materiales donde el V asterisco es pequeño, como el cesio, usted tiene un V asterisco pequeño, lo que le llevaría a una eficiencia eléctrica mucho mayor. Entonces eso deja claro una cosa. Y aquí tengo el esquema del haz que estamos generando, ¿verdad? De que si queremos un haz con una eficiencia eléctrica alta, utilicemos emisores de electrones con un V asterisco muy bajo, que emitan electrones fácilmente. Porque eso me va a llevar a eficiencias altas, a eficiencias eléctricas muy altas de las. Entonces eso se vuelve un requisito para ustedes como diseñadores de haces, de electrones, ¿verdad? Tener presente de que si usted quiere diseñar un haz con un per-bins alto, es decir, con una corriente de haz alta, pues tiene que buscar materiales emisores de electrones con un V asterisco bajo, que sean fáciles de arrancar electrones. Y eso le va a generar una corriente de haz muy grande, y como la corriente de haz es muy grande, el per-bins, que es la figura de mérito, lo que le dice a usted si su diseño de haz fue bueno o no, va a ser alto. Con lo cual usted va a tener un haz con un muy buen rendimiento. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Algún comentario o pregunta? Si les surge. Profe, ¿cómo se manejaría en estos casos el desgaste de la superficie, digamos, del emisor? Sí, eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Porque el emisor, desde el punto de vista, usted lo que desea es que aquí ojalá lo único que se transporte de un electrodo a otro sean electrones. Porque si se transportaran iones, esos iones van a impactar el cátodo del emisor, ¿verdad? Y los iones que impactan el cátodo, pues lo erosionan. Pero ya ahí vienen otros temas, que eso lo vamos a ver en la última unidad del curso, que es cómo cuantificar la erosión de una superficie. Pero vean que en este caso no es muy representativa, porque lo que la superficie está perdiendo son electrones. Son electrones, ¿verdad? La superficie de momento no está perdiendo átomos. No está perdiendo átomos. Lo que la superficie está emitiendo nada más son electrones. Entonces esperaríamos que la erosión de la superficie no sea tan significativa, porque lo que se están perdiendo son partículas muy, muy poco másicas. Entonces, no sería así el caso si estamos hablando de iones, que es cuando entremos al tema de iones. Pero como les digo, existe toda una forma de cuantificar cómo se erosiona una superficie. Ahora, que he dicho aquí, hice una pausa aquí, porque tenía que mencionar algo muy importante. Voy a devolverme. Yo les dije a ustedes que la eficiencia eléctrica es la potencia de las. Entonces usted podría pensar, ¿y cómo yo mediría experimentalmente la potencia de las? Bueno, vayámonos aquí al dibujo que yo tengo por acá. Es este. Imagínense que usted pone aquí una carga de agua. Una carga de agua. Y el haz choca con esa carga. Claro, el haz
al chocar con esa carga, va a variar la temperatura, va a subir la temperatura. Entonces, de momento no entremos en detalle, pero usted con ese incremento de temperatura en esa carga de agua puede calcular cuál fue la potencia del haz. Entonces, con eso calcula experimentalmente cuánto es la potencia del haz. De nuevo, poniendo una carga donde la energía del haz quede depositada. Y usted calcula la potencia del haz. Y entonces, nosotros podríamos, permítanme ver, podríamos también cuantificar, sabiendo ya la potencia del haz y sabiendo cuánto es la potencia total, que aquí me voy a devolver. Potencia total es, recordemos, voy a borrar esto para que no se vea feo. La potencia total era la suma de la potencia del haz, que lo medí con la carga de agua, más la potencia en la fuente. Y la potencia en la fuente no era más que una suma de las potencias que yo utilizaba en cada parte de mi sistema. Entonces, eso usted lo puede conocer. Usted puede saber cuánta potencia le está poniendo al cátodo hueco, cuánta potencia le está poniendo a los cátodos, cuánta potencia le está poniendo a los filamentos que calientan, etcétera. Usted podría cuantificar eso y obtener PS. Entonces, si usted conoce PS y ya calculó experimentalmente PV, puede tener la potencia total. Si usted ya tiene la potencia total y ya midió este también, entonces tiene este, esto lo conoce, esto lo conoce, y esto no lo conoce. Entonces aquí les digo a ustedes, perdón. Perdonen que esto de dar una clase sincrónica es todo un lío. Sobre todo cuando entran las llamadas de teléfono. Entonces, si usted se preguntaba, y con esto termino, si usted se preguntaba cómo cuantifican V asterisco, aquí lo tienen. Porque si usted conoce esto, conoce esto, conoce esto y conoce esto, puede encontrar V asterisco. Y entonces llegar justamente a esto. O sea, si usted decía, pero ¿cómo cuantifican? ¿Cuánto es la función de trabajo para un material? Bueno, vean que aquí tiene usted la respuesta. Esta es una forma de hacerlo, de calcular la función del trabajo del wolframio, del tantano, del níquel, del cesio, del platino, etc. Justamente experimentalmente usted lo puede hacer bajo este principio. Muy bien, voy a dejar el tema aquí porque ya lo que sigue es transporte de partículas cargadas en el haz. Lo que vamos a ver aquí es cómo podemos desviar el haz
las formas que existen para desviar el haz. Y también vamos a mencionar de una manera muy breve cómo desde el punto de vista computacional yo puedo diseñar y optimizar un haz para que, de nuevo, el PERBIN sea muy alto. Pero también, como les mencionaba, aquí vamos a ver cómo puedo desviar un haz de partículas, porque habrá aplicaciones donde me interese desviar un haz. Y no solo desviar un haz, sino inclusive separar de las partículas más másicas de otras menos másicas. Entonces, eso es importante. Entonces, abran el micrófono, por favor, comentarios finales. Como les decía, hoy vamos a dejarlo hasta aquí para que retomemos esto paulatinamente, sobre todo el tema de darle continuidad a los diferentes tópicos que tenemos que hablar. Comentarios, preguntas, puede ser de cualquier cosa, no solo de la materia. Díganme ustedes. Profe, el cronograma de las fechas de entrega del examen y todo, ¿ya estará o cómo es? Sí, excelente pregunta. El día de ayer en la tarde se circuló ya el calendario académico. Entonces empecé a elaborar el nuevo cronograma del curso. Con ese nuevo cronograma es que yo ya defino las fechas de evaluación. Pero de momento eso no lo he terminado, que sepan que estoy trabajando en ello. Pero en todo caso, no se preocupen de que yo les voy a pedir una evaluación de esas en tiempos sumamente breves, ¿verdad? En ese aspecto no se preocupen, pero que sepan que estoy trabajando en ello, ¿verdad? Sabiendo ya, porque es que eso era necesario, saber cuál era el calendario académico correcto y definitivo, que ya salió publicado. Se habrán dado cuenta ustedes, y si alguno no lo sabe, que la semana 16 queda para la última semana de julio. O sea, estamos hablando de que el semestre, desde el punto de vista de clases, lo terminaríamos el último jueves de julio, pero en julio tendríamos la semana del 6 al 10 completamente libre para ustedes porque se daría de vacaciones a los funcionarios. Entonces, termina siendo un semestre ya por mucho bien particular porque termina la última semana de julio, las actas se entregan el 20 de agosto. Entonces, las primeras semanas de agosto se hacen las evaluaciones finales y las notas finales se entregan el para que ustedes lo sepan. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. respecto a la investigación bibliográfica del rector, ¿cuáles eran las secciones que tenía que tener el documento?